para ver si es ese procedimiento el que explica la imagen o no. Bien, en esta clase vamos a trabajar hasta el último capítulo del libro de Daniel. Si eventualmente no alcanzamos, después de la segunda parte, para que sepa, vamos a comenzar con la introducción del libro de Apocalipsis. Aquí estamos entonces en Daniel, nos encontramos en el capítulo 4 de Daniel. El sueño, habíamos quedado la semana pasada en el sueño de Nabucodonosor de un árbol que es cortado, derribado, y él es degradado a la condición de una bestia. Tú eres ese árbol. Qué hermoso lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, nos da esperanza, nos da seguridad también. Los hermanos que están sufriendo persecución, yo no estoy seguro, mis hermanos, se están subiendo algunos videos de persecución de cristianos allá en Siria, pero si son lauditas, porque laudita es una secta o una de las tantas agrupaciones islámicas, son varias, eh, y son minorías islámicas, pero la minoría más importante de Siria, y de hecho ellos los que estaban gobernando y estaban apoyando al, al presidente anterior. Y sobre ellos se ha desatado la persecución y la muerte, las masacres, asesinatos. Y yo no sé cuando suben videos los hermanos si son lauditas o son cristianos. El- no se sabe quiénes son realmente. Es verdad, a algunos cristianos sí se están persiguiendo. Pero de tantas imágenes que sube uno no sabe si son lauditas o son cristianos. Uno no lo sabe. Algunos sí se logra determinar que son cristianos porque llevan una cruz y por la ejecución en crucifixión. Pero los otros están persiguiendo a todos los que apoyaron al régimen anterior. Y ahí obviamente están los cristianos. Aprovechan, siempre ocurre así. Siempre ustedes han visto en la historia de la iglesia que a los cristianos se le ha destruido, se le ha matado con una justificación política. Por ejemplo, en la persecución romana, durante los 300 años, fueron perseguidos los cristianos porque lo encontraban sedicioso, peligroso para el Estado, que querían derribar el Estado o derrocar al César, y también porque se negaban por medio de un sacrificio, por medio de una oración o por medio de quemar incienso, se negaban al demostrar la lealtad al emperador. Era un tema político, pero mezclado juntamente con la religión. Entonces, como los cristianos se negaban a firmar, a evidenciar, a demostrar su fidelidad al Estado, ellos lo consideraban como personas sediciosas, conspiradores contra el Estado, enemigos del Estado. Por eso eran perseguidos. Pero era porque eran cristianos, porque ellos no adoraban a otro que no fuera Jesucristo, que no fuera Dios. Acá también con el mismo asunto con los sirios. Se les está persiguiendo porque apoyaban al régimen sirio, pero es porque son cristianos. Y los lauditas, porque una minoría dentro de los islámicos y los que gobiernan ahora son de otras sectas musulmanas. Pasó también con los armenios, con los asirios. Han subido tanto los cristianos asirios, hermanos. Los asirios son, or- son de la iglesia del Oriente. No son ortodoxos, pero son de los cristianos orientales, son monofisitas, de una iglesia muy antigua. Monofisita de Cristo tiene una sola naturaleza. La humana y divina se une y forma una sola, una tercera naturaleza. A eso se refieren los monofisitas. Y son cristianos muy antiguos. Los asirios, los caldeos, por ejemplo. Los armenios y los arameos, todos esos son cristianos, minorías, muy pequeños. Siempre han sido perseguidos por los católicos romanos en la época de la Edad Media, después por los musulmanes, por los turcos, después por ISIS, y ahora siguen sufriendo los hermanos con este nuevo régimen. Siempre han sufrido persecución. Ellos son minorías por las muertes que han sufrido, por los genocidios, y ahora está volviendo otra vez el genocidio en esa zona geográfica. En Irak pasa exactamente lo mismo con los caldeos, los asirios. Los asirios están en toda esa parte, Irak, en Siria, bueno, en toda esa zona. Están también en Turquía, otra parte. Y siempre lo persiguen por temas políticos, pero en el fondo es porque son cristianos. Esa es la razón. Bien, y acá también, en este otro, eh,
de lo que vimos de la adoración de esta estatua era presentar una lealtad al imperio de Nabucodonosor, pero los judíos no van a adorar una estatua. Por eso que son perseguidos también por temas políticos. La política se mezcla con la religión. En las culturas antiguas no hay un divorcio entre lo secular y lo espiritual, entre la política y la religión. Todo está estrechamente relacionado entre sí. Hasta el día de hoy en el Oriente son así. Por ejemplo, Rusia y la Iglesia Ortodoxa rusa, la política de Putin es la misma política del patriarca, Kirill se llama el patriarca. Es una guerra santa la que está llevando a cabo en Rusia actualmente. Kirill dijo, todos los que mueran, los soldados rusos en combate, se van directo al cielo, al paraíso de Dios por destruir a los ucranianos que apoyan el movimiento homosexual, la ideología de género, la corrupción de Occidente. Occidente son los demonios, ¿eh? Los occidentales son Satanás. Tanto los musulmanes como los ortodoxos piensan lo mismo de los occidentales, de los estadounidenses, de los europeos. Bien, Daniel entonces aplica el sueño al rey, capítulo 4 verso 27 al verso 30. Tú eres ese hombre, le dice Daniel, y tú vas a ser cortado. Es majestuoso, por supuesto que sí, da cobertura a muchas naciones, en realidad ha conquistado muchas naciones. Este es el segundo imperio. Yo recuerdo cuando hice un trabajo de investigación hace mucho tiempo, una monografía para cumplir con el requisito en Izum de la influencia de los asirios en el pueblo hebreo. Ahí leí en una oportunidad de que el primer imperio propiamente tal fueron los asirios, pero después viendo documentales decían que el imperio era de acadio, el imperio acadio. Ahí tengo que confirmar ese tema de los acadios, si eran realmente imperio o no. Porque acá lo dijeron los historiadores. En cambio, el documental era un documental nada más, pero no estaba escrito, era algo, un video. Y este sería entonces el segundo imperio, propiamente tal. El que conquista territorios, convierte las naciones en provincias, demanda tributo y emplea la misma política de expatriación del imperio de los asirios, llevando, deportando gente, la más influyente de todos los territorios conquistados. Y ahora Daniel le aplica esto lo que sorprende, mis hermanos, capítulo 4 verso 27 al 30. Aquí nos dice, en el mismo tiempo, a ver, capítulo 4 27 30 27 30, ¿dónde está? Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime. Anteriormente, hay que leerlo anteriormente para entender el contexto. ¿Ah? En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por eso le ocurrió esto a Nabucodonosor. Hasta que reconozca que Dios, el Dios de los hebreos, que en realidad, aquí le dice el cielo gobierna. Cuando decimos Dios de los hebreos, igual pareciera que estuviésemos diciendo que solamente el de los hebreos, en realidad el Dios universal, porque es el concepto que tienen los profetas, el Dios universal. Hasta que tú reconozcas quién es Dios, se te va a devolver la razón. Qué lindo esto, ¿eh? Dios le dijo a Nabucodonosor, te voy a convertir y te voy a transformar y te voy a dar a la condición de una bestia. Hasta que tú reconozcas quién es el que gobierna realmente, yo te voy a devolver la razón. Impresionante cómo actúa nuestro Señor. Recuerde que Daniel se escribió con la finalidad de conservar el honor de Dios en la tierra pagana. Bueno, aquí lo está demostrando. Y en el verso 27 le dice, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia, para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Redime tus pecados. Le está diciendo que se arrepienta. Y luego le dice, con justicia, que practique la justicia. Luego, haciendo misericordia para con los oprimidos. Redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Le está aplicando la ley de Moisés a un pagano. Por lo tanto, la ley de Moisés no es solamente para Israel. Se lo entregó a Israel
para que todas las otras naciones actuaran como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el modelo de servicio al único y verdadero Dios. Al ver la actuación del pueblo hebreo, se supone, teóricamente, y por eso fueron llamados, a vivir en este mundo según las leyes de Dios. Pero Dios trata y aplica la ley a todas las naciones, la misma. Porque esto es lo que concluimos aquí. Tus pecados redime con justicia y tu iniquidad haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué podemos extraer de este principio, del verso 27-30? Bueno, hasta el 30, todo esto vino sobre Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien él quiere. No escucha a Nabucodonosor. Es bueno, como todo déspota, como todo tirano, no escucha a nadie. Es el problema, no escuchar. El problema de los que gobiernan, de no escuchar. Claro que los que gobiernan o los liderazgos, aquí podemos hablar del liderazgo, no pueden escuchar a todos tampoco y emplear todo lo que escucha, porque tiene que tomar una decisión, porque escuchan en varias posturas, varias alternativas de tomar una decisión. Pero no puede adoptar, usted entenderá que, por ejemplo, en una iglesia el pastor dice, vamos a comprar banca o sillas. Y, y la mitad dice banca y la otra mitad dice sillas. Otro puede decir, pero tiene que ser roja, otro dice azul. Y otro dice, cambió las bancas por otras bancas de otro material. Obviamente no puede escuchar a todo y actuar o tomar una decisión que conforme a todos. No todos van a quedar conformes. No todos. Porque esa es parte de todos los gobiernos, todos los liderazgos. Nadie va, no pueden gobernar escuchando a todos. Tiene que tomar una decisión y por eso que es normal, es propio también y no se sorprendan cuando tengan crítica a los líderes. Porque es gaje del oficio. Igual que los futbolistas, el lesionarse, por ejemplo, cualquier lesión en la pierna o en cualquier parte del cuerpo, porque pueden caer mal igual, es parte del gaje del oficio el lesionarse. También el liderazgo cristiano, las críticas, es parte del gaje del oficio también, es parte natural. No hay que desesperarse porque él tiene que tomar una decisión. Cuando se toma una decisión, no todos van a estar conformes con esa decisión. Pero acá es enviado por Dios. Dios envió a este hombre, pero no escucha, se nota que no escucha. Porque le dijeron, redime tus pecados, tú eres ese árbol, tú vas a ser derribado, hasta que reconozcas quién gobierna realmente. Terminó de hablar Daniel con Nabucodonosor y dijo, no es esta la Babilonia que yo edifiqué, la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Quizás dijo eso para decir, realmente Jehová, el que me habrá dado esto y él gobierna realmente, no lo creo. No creo, hay un meme de, de un joven de síndrome de Down, dice, no creo. Acá también no creo que haya creído en Daniel, me da la impresión. Daniel creo que se está extralimitando o tiene mucha confianza en su Dios, lo más probable. Recuerde que él es un pagano, él no cree en dioses universales, pero ha visto el poder de Dios. Y después dice, no, en realidad yo he hecho todo esto. Yo fue con mi fuerza y mi majestad para gloria mía lo he hecho. Y como por no escuchar a su profeta, la voz de Dios, entonces fue degradado a la condición una vez, se enloqueció. Él tiene la culpa, ¿eh? Él no quiso escuchar, por no escuchar. El rey enloquece, en el verso 31, verso 33. El rey fue echado de entre los hombres y actuó como un animal. Aparentemente tuvo que sufrir. Dicen algunos autores, usted investigando algunos comentarios,
se va a encontrar con varios puntos de vista. Por ejemplo, con respecto a esta enfermedad que le dio Nabucodonosor. Algunos dicen que aparentemente tuvo una enfermedad conocida como licantropía, que consiste en la manía en la cual el hombre actúa como si fuera lobo. Eso dice el comentario bíblico, un comentario bíblico, un nuevo comentario bíblico del año 1996. Licantropía sufrió, pues, actúa como lobo. Yo no sé, como lobo no come pasto los lobos, ¿eh? Pero es bueno, es lo que dice el comentarista. Otros comentaristas indican que el nombre técnico para esta rara forma de desorden mental es boantropía, de buey hombre, donde la persona que padece la boantropía se comporta, aunque actúa como con una conciencia normal, pero se comporta como un buey, comiendo hierba como su dieta exclusiva. Ahí está Nabucodonosor comiendo hierba como un buey. Impresionante. Qué degradante, qué humillante para él, ¿eh? La gente, sus soldados, los generales de ejército, sus familiares, sus amigos, todas las personas que están a cargo de la administración de todo el reinado, viendo a su jefe actuando de esa manera, debió haber sido muy patético. Pero porque él es muy orgulloso, Dios lo degrada a esa situación, ¿eh? Así Dios humilla a los soberbios, como podemos ver, como ocurrió con Nabucodonosor. Pero por no reconocer su, em, su orgullo, o no reconocer que Dios le había dado todo eso y no se lo dio para él, sino que el Babilonia era el instrumento de juicio, de castigo que Dios utilizó y levantó para castigar a los asirios, para destruir a los asirios. Para eso lo levantó. Y también para purificar al pueblo hebreo cuando se lo llevó a Babilonia. Por eso existe Nabucodonosor y existe Babilonia. Eso es lo que nos dice la Biblia. Claro que un historiador ve cómo este imperio se expandió, su finalidad, su propósito, su conquista, su nueva estrategia bélica, nuevas armas, nueva tecnología en bélica. Pero de fondo, mis hermanos, los profetas reinterpretan los acontecimientos históricos para darle un significado espiritual, un significado religioso, un significado teológico. Y eso realmente es lo que está ocurriendo en el fondo. Dios es el que está moviendo las piezas en el tablero de ajedrez de la historia humana. ¿Qué más vemos acá? Y el rey después se recupera. Parece que tenía momentos de conciencia, o estaba consciente y reconoció, se dio cuenta, yo estoy comiendo, me estoy comportando muy extrañamente, quizás habrá dicho en un momento, y no es propio de un rey que actúe de esa manera, porque esto no es normal. Quizás haya pensado, me habían dicho que yo debía reconocer quién gobierna realmente el cielo, el que me ha dado todas estas cosas. Y yo soy simplemente un títere o soy una pieza de un peón de ajedrez nada más. Soy un instrumento que está utilizando Dios para cumplir sus propósitos. Y realmente Él es el que gobierna en el mundo. Y cuando dijo eso, cuando reconoció eso, se le devuelve su conciencia o su salud. En el verso 34 lo dice, más al fin del tiempo yo Nabucodonosor reconoce, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué el que vive para siempre. El que vive para siempre. Esto lo he escuchado cuando hay un culto en que estamos cantando en las iglesias. Gloria a Dios al que vive para siempre, dice el Evangelio, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Mire cómo reconoce este hombre. La teología de Nabucodonosor es ortodoxa, podemos decir, porque vive para siempre, su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades, reconoce la eternidad de Dios y reconoce que él es el rey verdadero, el rey de todas las naciones. Todos los habitantes
de la tierra son considerados como nada. Ahora se está reconociendo. Todo el mundo son considerados como nada. Nabucodonosor, después de esta experiencia traumática con Dios y dolorosa con Dios, muy patética con Dios, ahora sí lo conoce de verdad, porque se da cuenta que todas las naciones son como nada. Y él hace según su voluntad, reconoce su soberanía en el ejército del cielo, es decir, en todos los ángeles del cielo y en los habitantes de la tierra. Recuerde que él es un babilonio, uno que cree la astrología, en los astros, interpreta los movimientos de los astros. Y los astros son los que determinan la, lo que ocurre aquí en la tierra. Los astrólogos verán si le va a ir bien al imperio, le va a ir mal, si tendrá buena suerte o mala suerte. Los astrólogos dicen, mirando al cielo, si le va a ir bien o mal. Y bueno, acá dice, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. ¿Qué es lo que está diciendo? En realidad las estrellas no determinan la voluntad para nosotros. El que determina la voluntad para nosotros, dice Nabucodonosor cuando está mirando al cielo, es Dios. Él el que gobierna y el que determina su voluntad para nosotros, no son las estrellas. Dios el que gobierna el ejército del cielo. Está abandonando, pareciera, la astrología y después, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, fue restablecido mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios, al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué forma de arrepentirse, ¿eh? Un ejemplo y un modelo de arrepentimiento. Esto los que practican la astrología deberían leer esta porción bíblica. Dios el que gobierna en el cielo. No el horóscopo el que determina la situación de nosotros en la tierra. Nabucodonosor ya lo reconoció. No sé si la astrología proviene de ahí de Babilonia o no, no sé cuál es el origen realmente de la astrología, pero se practicó mucho ahí en Babilonia, muy importante. Todos pensaban que las estrellas, los astros, la luna, la posición de las constelaciones era lo que determinaba la astrología, el horóscopo. Pero Nabucodonosor reconoce que Dios realmente es el que gobierna, no hay que consultar el horóscopo. No sé si habrán cristianos que consulten el horóscopo, quizás sí. No creo que sean verdaderos cristianos o cristianos que conocen la Biblia. Deben ser una especie de cristianos culturales. O no sé si usted ha conocido, hermanos, algún cristiano evangélico que consulte el horóscopo. Sí, yo sí he conocido a mi hermano. Ah, ya. Yo igual tenía una acá que le gustaban las cartas y el horóscopo. Mm, Hacía limpieza por ahí en las casas. ¿Qué le parece? Mire, Mm. Y por danzaba en eso, la iglesia, hacía de todo. ¿Qué le parece? maravilloso. Y inconversa le echó al agua aquí, vino una mañana cuando estábamos orando y vino desesperado, porque algo, y ella, después que lo ungimos, habló él de lo de la supuesta hermana, que ella había ido al lugar y le había enseñado las cartas a él y tenía problemas ahora en su vida espiritual. Wow, Así nomás. qué lástima. Por eso es importante, como usted se está dando cuenta, los estudios bíblicos. Sí. No sé cómo la historia de los estudios bíblicos. Yo he leído en algunos libros de la escuela dominical, los estudios bíblicos. En algunas iglesias los hermanos asisten más a los estudios bíblicos que a los cultos en la tarde. O a la En escuela Estados dominical más que, o sea, más al estudio bíblico que más que a la escuela dominical. sí, fue muy importante. En la iglesia evangélica pentecostal, bueno, y no sé cómo enseñarán ahí, deben ser como predicaciones, yo creo, pero tienen la costumbre en la iglesia evangélica pentecostal de llenar los estudios bíblicos. Estamos hablando de 500, 600 hermanos asistiendo a los estudios bíblicos. Otros hermanos me dijeron en Talca, Chillán, 1500 hermanos los estudios bíblicos, o sea, la escuela dominical.
Son iglesias gigantes en Chillana, 2000 miembros. Wow, impresionante. La iglesia No, evangélica los en todo caso, pentecostales son gigantes. son bien grandes esos templos en congregación, los pentecostales. Sí, sí. Y, pues, bueno, es importante los estudios bíblicos, el estudiar la Biblia, porque de lo contrario terminaríamos como esos casos, consultando horóscopos, viendo las cartas. Porque somos cristianos, los evangélicos nos caracterizamos por conocer la Biblia, por estudiar la Biblia. Cuando tenía como 16 años, yo creo, yo me convertí a los 17 años. Veía y me estaba preparando para la primera comunión, la confirmación de la Iglesia Católica. Ya estaba convertido, había aceptado a Jesucristo, pero el hermano me dijo, como ya Cristo está en tu corazón, me dijo, tienes que asistir a una iglesia. Cualquier iglesia, me dijo, donde te sientas bien. Y yo como era católico, entonces fui a la Iglesia Católica y me preparé para la confirmación y la primera comunión. Y estábamos estudiando un libro de catecismo. Y yo veía a los evangélicos ir a la iglesia con la Biblia. Y también por la radio decían estudios bíblicos los días sábados. El día domingo, en la mañana también decían, creo. Y iba con la iglesia adventista también los estudios bíblicos. Y, y después yo le dije al que estaba haciendo el catecismo, le dije, ¿por qué estamos estudiando este libro de catecismo? ¿Por qué no estudiamos la Biblia? Además hay una virgen ahí, al cabo otro lado había San José, creo que era, otra estatua más. La Biblia le prohíbe todo eso. Yo quiero estudiar la Biblia, dije. Los evangélicos van a la iglesia con la Biblia. Ellos estudian la Biblia, muchos, conocen mucho la Biblia. Y me dijeron, y si tanto te gusta el evangélico, ¿por qué no te vas al evangélico? Me dijeron. Me dijo. Le hice caso. En la siguiente semana ya estaba, de hecho ese mismo día parece que fue. O no, no, fue otro día. Otro día fue un día jueves cuando fui a misa. No se celebró la misa porque había un funeral. Y vi los jóvenes católicos. Era un grupo de jóvenes que yo estaba ahí incluido. Y estaba fumando un joven y diciendo insolencia a los otros jóvenes. Y yo dije, no puede ser, son cristianos. Y me devolví, me fui y vi una iglesia que estaba abierta y entré a la iglesia evangélica. Y ahí me quedé. No, una decepción total con los católicos romanos. Diciendo insolencia y fumando como un mundano, nada. Pero yo le dije, por los evangélicos estudia la Biblia, conoce la Biblia. Y después, cuando conocí bien a los hermanos cristianos evangélicos, en realidad no la conocía mucho. Pero por lo menos iban a la iglesia con una Biblia, simbolizaban o querían decir, dar una imagen que leían por lo menos la Biblia. Por lo menos en teoría, por lo menos tenían conocimiento bíblico. Pero es importante el estudio bíblico, muy importante, asistir a la escuela dominical. Alabó entonces Nabucodonosor y reconoció quién gobierna realmente, quién es el rey. Ahora nos encontramos en el capítulo 5 durante el, el gran banquete del rey Belsasar. Hizo traer los vasos de oro del templo de Jerusalén para que bebieran sus invitados. Profanó los vasos sagrados. Estaba borracho, claro. Cualquier borracho hace cualquier cosa. Los borrachos no tienen, pierden, son desinhibidos. Hacen cosas que estando sobrios no harían, por vergüenza o por temor. Pero como pierden la inhibición, son desinhibidos, se le ocurrió a Belsasar traer los vasos de oro del templo de Jerusalén, los vasos sagrados. Profanó las cosas sagradas entonces este hombre. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor. Eso dicen, porque estaba borracho, para que bebiesen ellos el rey, sus grandes, y su mujer y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fue una orgía idolátrica, porque adoraron a todos los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Impresionante. Y aparece en medio del estado de todos borrachos, aparece la escritura en la pared. Maravilloso.
El verso 9, el verso 10. A ver. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos caldeos adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro y llevará en sus cuellos y será el tercer señor del reino. Será el tercer señor del reino. Esa palabra es importante porque el primer, el primer rey o la autoridad política en el imperio de Babilonia es Nabónido. Y en la historia secular, efectivamente, él es Nabónido. El segundo es Belsasar, que es el hijo y es corregente de Nabónido. Gobierna, está él en Babilonia. Se entiende entonces por qué se menciona en el texto será tercer señor en el reino. ¿Por qué será el tercer señor? Porque el segundo era Belsasar y el primero Nabónido. El tercero entonces sería Daniel, el que va a interpretar el sueño. Ahí se entiende. Por lo tanto, estamos ante un autor que es fuente primaria, protagonista de los eventos que está narrando. Mucho tiempo se dijo que Daniel era un libro que se escribió en el siglo segundo antes de Jesucristo, y que no conocía el nombre del último rey de Babilonia. Y como no lo conocía, para llenar una laguna histórica, inventó un nombre ficticio, y ese nombre es Belsasar, porque no conocía que Nabónido era el último rey. Los liberales dijeron, la Biblia comete error y esto es un error. Menciona a Belsasar en vez de Nabónido. Pero después se descubrieron documentos donde indicaba que Nabónido no estaba y estaba en otra parte. Y había dejado a su hijo corregente para que gobernara en su nombre. Y cuando dice aquí el pasaje bíblico, para que fuera tercer rey en el reino, el tercero después de los otros en el reino, estamos viendo que es una fuente primaria, el testigo ocular de los acontecimientos que narra. Mandan a llamar a Daniel, verso 10, el verso 14, las palabras de Belsasar son más efectivamente leídas como la de un hombre todavía bajo la influencia del alcohol, verso 13 al 16. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Las alusiones al origen y a la edad de Daniel, él debe haber tenido hasta ahora unos 80 años de edad, hasta ahora, aproximadamente, como uno de los cautivos de Judá que el rey mi padre, Nabucodonosor, trajo de Judá, dice el verso 3. Es la manera de hablar autosegura y degradante de un borracho. ¿Eh? Mi padre fue el que te trajo a todos ustedes acá. Daniel interpreta los sueños, interpreta también esta escritura en la pared. Le recuerda la soberanía de Dios, Dios es el soberano. Ya se lo había dicho a Nabucodonosor, a su... Esto ya sería como su nieto, porque hubieron otros reyes anteriores a Belsasar, y le dice, Dios el soberano, el concepto de la recompensa material de la Biblia, le dice Daniel a Belsasar, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. No me sirve lo que tú me vas a dar por el hecho de interpretar la palabra. Leer la escritura al rey y daré la interpretación. Lo que podemos aprender acá es que el hombre de Dios, dice Carballosa en su libro, Daniel el título del libro, Evis Carballosa, un escritor evangélico español, jamás debe actuar como un mercenario o un asalariado, un hombre de Dios. No actúa como un asalariado, no espera recompensas monetarias,
no lucra con el Evangelio. Como Daniel aquí te está demostrando eso. Esa fue la actitud de Daniel. Su largo ministerio de casi 70 años se había caracterizado por la fidelidad, devoción y dedicación a Dios, así como por el desinterés hacia las cosas materiales. Él es un político, recuerde, él es un político, un funcionario público, un funcionario de gobierno, y ahora lo quieren hacer tercer señor del reino. Bueno, no le va a servir mucho, porque ahora va a venir el imperio de los medos persas. ¿Cuánto va a durar como tercer señor del reino? Una noche, porque la misma noche van a llegar los medo persas. Y nunca perdió su fidelidad a Dios, ¿ah? Su devoción a Dios jamás lo va a perder. Daniel leería la escritura al rey, pero no a cambio de una recompensa material. Reprocha la actitud del rey en el verso 22, verso 24. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, tu mujer y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata, de oro, bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al cual en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nabucodonosor, tu papá, reconoció al Dios del cielo, y tú lo has profanado. Eso fue el reproche que le dio Daniel a Belsasar. No sé si Belsasar está borracho, comprenderá lo que le están diciendo, porque usted trata de conversar con un borracho, es una pérdida de tiempo. El significado del sueño, la muerte del rey y el nuevo monarca. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Terrible esto, ¿eh? Fuiste evaluado y hay falta en ti. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. ¿Cuáles son las características que podemos notar de Belsasar en el capítulo 1, del verso 1 al 31? Es un sacrílego, un profanador de las cosas sagradas, porque estaba borracho. Eso es lo que hace la embriagueza, cometer estos actos ultrajes de las cosas sagradas. Es un idólatra, comenzó a adorar a todos los ídolos de todos los materiales habidos y por haber. No había humillado su corazón como lo hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor reconoció al Dios del cielo, se ha ensoberbecido contra el Dios del cielo. Nunca honró a Dios en el verso 23. Eso es lo que podemos aprender de Belsasar. Muy fea imagen de Belsasar. Nabucodonosor me da un poco más de simpatía, porque él es soberbio, él es orgulloso, es un hombre déspota, tirano, porque dice, van a morir todos ustedes si no me interpretan el sueño, ni me dicen lo que me sueño. Pero él se humilla, él reconoce quién realmente es el que gobierna, se arrepiente y le ha restaurado su reino. Pero Belsasar, yo lo veo como una persona que es terca, no, no importa lo que le pase, es un borracho, es un fiestero, es un hombre indiferente a la religión. No importa cuántas veces me da la impresión le hable, él vive en otro mundo, no le interesa las cosas trascendentales, espirituales. Es como hablarle a una piedra o hablarle a no sé, a un animal. Un animal no va a entender si usted le predica el evangelio. Así me da la impresión con Belsasar. Es una persona como hablarle a una estatua. Le entra por un oído, le sale por el otro oído. Recuerdo a mi mamá le hablaba a mi primo y lo aconsejaba que tenía problemas con el alcohol. Y le dijo mi primo, tía, le dijo, no, no gaste más palabras conmigo, le dijo, porque usted todo lo que me dice con todo su esfuerzo, me entra por un oído, me sale por el otro. Fue sincero, fue sincero mi primo. Falleció después mi primo de, de esta enfermedad de los que tienen problemas con el alcohol. ¿Cómo se llama? Cuando se le rompe la hiel, creo que, ¿no? Así es, creo que la enfermedad.
cuando se le rompe algo por beber mucho alcohol Cirrosis. y se le rompió por dentro el... Pero él quería morir así, aquí la forma de morir, Dios mío. Él quería morir, abandonar este mundo y bebió hasta que ya no pudo más su cuerpo. Terrible. Bueno, ¿qué más? Durante el reinado de Belsasar, en el capítulo 7, verso 1, del 1 al 28, aquí Daniel tiene una visión, ve a cuatro bestias. La primera bestia era como un león, en el capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones. Estamos bien en la hora, perfecto. De su cabeza mientras estaba en su lecho, luego escribió en el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y las cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Era un león, allá tenemos la... No sé si lo logra ver en la presentación, lo ve, ¿verdad, hermano? Un león con águila, con alas de águila, ahí está. Ah, ya. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fueron rotas sus alas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Este debe ser el oso, semejante al oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Ahí creo que se logran ver las costillas entre sus dientes, tres costillas entre sus dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Aquí estaría el leopardo. Ahí está. Con cuatro alas de aves en sus espaldas. Ahí tenemos una, dos, tres. Bueno, no se logra ver las cuatro. Ya, ahí nos imaginamos las cuatro. Yo logro ver tres nada en esta imagen. Con cuatro alas entonces, de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas. Ahí está, una, dos, tres y cuatro. Tan manso como oscura la otra cabeza. Son imágenes extravagantes, híbridas. Bueno, es lo típico de la literatura apocalíptica. También tenía en esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche y aquí cuatro bestias. Espan- la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaban con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, tenía 10 cuernos. Allá está la otra bestia terrible. Espantosa y terrible. Dientes grandes, devoraba, desmenuzaba, tenía 10 cuernos. Bueno, ahí están los 10 cuernos. Impresionante, ya. Esa es la imagen que vio en una visión el profeta Daniel. Ahí tenemos las descripciones, ya lo leímos. ¿Qué es lo que simboliza cada una de ellas? La primera es un león. En otras partes, a Nabucodonosor es comparado como un león. Y también es comparado como un águila. El, el profeta Jeremías, en el capítulo 4, verso 7, en el capítulo 49 de Jeremías, verso 19, se compara a Nabucodonosor como un león. Y el profeta Ezequiel, capítulo 17, verso 3, también lo compara como un águila. Por lo tanto, es evidente que la primera bestia se refiere a Babilonia y Nabucodonosor como representante del imperio babilónico. Estos apuntes, hermanos, lo van a encontrar ustedes en la presentación que yo le voy a enviar a su correo electrónico en PowerPoint. Ahí usted levanta la diapositiva y ahí se va a encontrar con la información que le estoy comentando. La segunda bestia era como un oso. Los intérpretes la identifican como los medos persas.
por su austeridad y por su crueldad. Esa sería la segunda bestia entonces. La de los medos y la de los persas, el oso, sería eso. La segunda bestia como un oso. La tercera bestia como un leopardo. Sería entonces Grecia. Es identificada como Alejandro Magno. La bestia tiene 4 alas. ¿Por qué 4 alas? Por la rapidez con la que conquistó su imperio. Realmente fue fulminante, fue rápido. Una especie de guerra relámpago, como la de los alemanes. Las 4 cabezas representan la división del reino una vez muerto el emperador. Está muy claro eso, ¿eh? Está clarísimo. ¿Quién puede interpretar de manera diferente? Cuando muere Alejandro Magno, se dividió el imperio. Pero ¿quién está profetizando esto? Perdón, ¿quién está escribiendo esto? Daniel. ¿Pero Daniel en qué época existió? 605 se lo llevan a Babilonia, el 536 todavía está él profetizando. 536. Es decir, en la época de los medos persas. Él no va a saber, no va a vivir cuando caiga el imperio medo-persa por mano de Alejandro Magno del siglo IV. Estamos en el siglo VI con Daniel. No sabe lo que ocurre en el siglo IV. Ni mucho menos sabrá Daniel que Alejandro Magno muere y su imperio se divide en 4, de acuerdo a sus 4 generales. Por eso que los liberales dicen, esta porción se escribió en el siglo segundo después, antes de Cristo, porque Daniel no sabe, no puede saber, porque es un hombre, lo que va a ocurrir en el futuro. Nosotros no tenemos ese problema porque Dios se lo reveló. Pero está muy clara la interpretación. Los amilenaristas y premilenaristas concuerdan que las 4 bestias representan los imperios Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Aquí están todos de acuerdo, amilenaristas y premilenaristas. Todo de acuerdo, todo de acuerdo. Los conservadores por lo menos. Están en desacuerdo con el significado de los 10 cuernos, porque habla acerca de los 10 cuernos ahí, de la otra bestia terrible de 10 cuernos. ¿Qué representan estos cuernos? Los amilenaristas consideran los 10 cuernos como un número indeterminado de reyes que rigieron consecutivamente el imperio romano del pasado. Nada más que eso. Todo, es decir, todos los reyes de Roma, de manera indeterminada, indefinida, puede ser cualquiera. Eso simbolizaría entonces los 10 cuernos. No son 10 cuernos 10 reyes literales, sino indefinido, indeterminado para mencionar todos los gobiernos que hubieron en Roma. En Roma, desde nuestra perspectiva, que existieron en el pasado, ya no existen. La escuela premilenarista, de la cual somos nosotros, no estamos condenando como herejía a los amilenaristas, porque también hay hartos amilenaristas. En tema escatológico no hay que ser dogmático, pero la escuela premilenarista sostiene que los 10 cuernos representan 10 reyes que regirán simultáneamente en la futura reestructuración del Imperio Romano. Claro que hay varios premilenaristas, algunos premilenaristas dispensacionalistas, premilenaristas históricos, y otros, aquí no hay tanto consenso cuando hablamos de premilenarismo y la interpretación de estos 10 reyes, porque algunos dicen que el Imperio Romano será reestructurado y se llamará Imperio Romano, otros dicen se va a llamar Babilonia, y otros dicen va a ser un estado con las mismas características del Imperio Romano. No lo sé. Lo más probable que, como se emplea mucha simbología en la apocalíptica, tendría que ser algún gobierno que rija o se gobierne bajo la misma ley romana, y que hasta el día de hoy los abogados todos estudian el derecho romano. Y hay muchos elementos de la ley código romano que está presente en todas las legislaciones del occidente. Por lo tanto, yo creo que por ahí va el asunto. No creo que sea Imperio Romano, que realmente sea restaurado. El Evis Carballosa es mucho más literal en cuanto a la Gran Babilonia, así se va a llamar la Gran Babilonia, con ese nombre. Eh, pero si adoptaba una posición un poco más, no tan extrema ni tan literalista, tendría que ser un gobierno que tendría las mismas características del Imperio Romano, nada más.
El cuerno pequeño, el anticristo, según el punto de vista premilenarista, el cuerno pequeño surgirá en medio de los 10 cuernos. Poco a poco se engrandecerá hasta llegar a derrocar a los o desarraigar a los 3 de los 10. Esa es la diferencia entre los amilenaristas y premilenaristas. Todos están de acuerdo. La única diferencia es de los 10 cuernos. Y los amilenaristas también con respecto al anticristo. El anticristo puede ser Nerón o puede ser Diocleciano, un rey, un César romano. Y ya ocurrió, ya no. Y la gran tribulación no es un periodo de 7 años como los premilenaristas, dispensacionalistas, de gran tribulación antes de la venida de Cristo, sino que se refiere a toda la tribulación que va a sufrir la iglesia a través de estos 2000 años. Esa es la diferencia entre amilenarismo y premilenarismo, que no es tan diferente, ¿ah? Por lo menos interpretan Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, los conservadores, del mismo modo. Continuamos. Durante el reinado de Belsasar, ¿qué más ha ocurrido? Tiene una visión, Daniel, capítulo 7, verso 9 al 13. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas sirvieran su dominio. Es dominio eterno que nunca pasará, es su reino y uno que nunca será destruido. Está diciendo lo mismo que la primera visión que tuvo Nabucodonosor de esta estatua gigante, cabeza de oro, de plata, de bronce, de hierro, de los pies mezclado con hierro y barro, viene una piedra y destruye a todos estos imperios y ahora esta es la venida de Cristo y ahora se le da a él, esta piedra, que destruye a todas las otras, ahora a él se le ha dado dominio eterno, que nunca pasará y su reino no será destruido. La misma imagen, pero expresado de manera diferente, con más detalles. El simbolismo, el anciano de días, el Padre eterno del profeta Isaías, se sentó, indica la actitud de un juez que se dispone para dar su fallo, su sentencia. Está vestido de blanco para indicar su pureza judicial de juez y de todas las cosas junto a él, como la llama veloz, los juicios de Dios son más rápidos en caer donde él quiere. Los libros fueron abiertos también, nos dice el pasaje. Esta imagen se repite también en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 12. Los libros fueron abiertos. Es posible, dice Vizcarballosa, que estos libros se hallen en las obras de los hombres, en una manera simbólica, sin embargo, ¿ah? Porque la característica del género apocalíptico es la simbología, para que nosotros podamos entender. Los libros fueron abiertos, se refiere a las obras de cada uno. Dios sabe todas las obras, Dios tiene todo conocimiento, por lo tanto no necesita un soporte material para recordar, porque Dios sabe todas las cosas, lo ve como si estuviesen aconteciendo ahora, como es eterno, entonces su eternidad es un presente radical y necesita ayuda para recordar, porque está en su memoria. Pero para nosotros, porque recuerde que una de las características de la revelación es emplea analogías para ayudarnos nosotros a entender, porque si no empleara analogías no entenderíamos. Por eso se utiliza la metáfora de los libros, para indicarnos que todo lo que nosotros hemos hecho en este mundo están escritos.
y en el juicio se van a considerar las obras. El final de la bestia, el verso 11, su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Es muy similar y es su paralelo, su correspondiente a Apocalipsis 19:20, donde el anticristo será arrojado junto con el falso profeta al lago de fuego y azufre. Eso es lo que encontramos en esta sección del profeta Daniel. Durante el reinado de Belsasar, continuamos entonces, capítulo 7, verso 14 al verso 15, como habíamos dicho, a- al Hijo del Hombre le fue entregado dominio, se me turbó el espíritu a mí, dice Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Bueno, el Hijo del Hombre, evidentemente, que no puede referirse sino a otro que es Jesucristo. Y Jesucristo lo mencionó cuando le dijeron, te conjuramos que nos diga, le dijo el sumo sacerdote, ¿quién eres tú? ¿Eres tú realmente el Hijo, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios? Y Cristo, bajo esa presión sagrada, te conjuramos en el nombre de Dios que nos digas quién eres realmente. Como ya llegaba el momento de su pasión y ya no había ningún sentido de seguir ocultando su mesíasgo, dijo, yo soy. Esto lo encontraron los sacerdotes, pero una blasfemia, de porte un buque. Y veréis al Hijo del Hombre sentado en el trono del Padre y venir con los ángeles del cielo. Y el sumo sacerdote se rasgó su vestidura de pura rabia por el acto tan sacrílego, tan blasfemo, eh, tan eh, fue algo repugnante, yo creo, para el sumo sacerdote. Que alguien se hiciera pasar por el Hijo de Dios, sentarse al lado del trono de Dios, decir, igualarnos a Dios, un hombre igualarnos a Dios. Y veréis al Hijo del Hombre viniendo a las nubes del cielo con gran poder. No, eso fue pero terrible. Se aplicó en los sumos sacerdotes que son educados en la Escritura. Cuando dijo Hijo de Hombre viniendo a las nubes del cielo, se está aplicando él el libro de Daniel. Y efectivamente así es. Él lo aplicó Cristo, se lo aplicó a sí mismo. Este es el Hijo del Hombre que mencionó el profeta Daniel. La interpretación de las visiones lo encontramos en el capítulo 7, verso 16 al verso 28. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. El carácter del cuerno pequeño es identificado como Antíoco Epífanes IV y también el anticristo en el verso 25. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos, la ley serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Ya, esta persona, el cuerno pequeño que nos describe el verso 25, se refiere a Antíoco Epífanes. Esto se cumplió en el siglo segundo, cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén. En el lugar santísimo del templo puso la estatua de Zeus y en el altar del holocausto que había establecido Dios en el templo de Jerusalén, sacrificó cerdos, abolió la religión judía, las leyes judías, cambió los tiempos y las fiestas, paganizó y cometió idolatría y profanó el templo. Él es el cuerno pequeño y se cumplió la época. Esa es la primera interpretación, mis queridos hermanos. Recuerde que estamos frente a un libro que tiene carácter profético y también apocalíptico. Como este es un texto profético, los que han visto hermenéutica bíblica recordarán
el doble cumplimiento de la profecía, de la, pro- de la profecía. Recordarán este elemento de la interpretación de la profecía, el doble cumplimiento de la profecía. ¿Qué significa esto? Como es un texto de un profeta, el cuerno pequeño se cumplió en el siglo segundo antes de Jesucristo con Antíoco Epífanes. Él fue el que, verso 25, el que habla palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y cambió los tiempos, cambió la ley, es decir, la fiesta judía las cambió, cambió la ley también, serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempo y medio tiempo. Esto se cumplió. Pero el cumplimiento en el siglo segundo antes de Jesucristo no agota el significado o no consuma el significado de la profecía. Puede tener un segundo cumplimiento en los tiempos inmediatamente antes de la venida de Jesucristo, si es de la postura premilenialista dispensacionalista, sería Antíoco Epífanes un tipo del anticristo. Y estaría hablando del anticristo que va a aparecer en el futuro durante la época de la gran tribulación. Siguiendo esa interpretación, mis hermanos, pastores, no erramos ni estamos equivocados en la interpretación bíblica, sino que estamos siguiendo una metodología legítima de interpretación, porque estamos ante un texto profético, donde existe esa posibilidad del doble cumplimiento de la profecía, como en Isaías, por ejemplo. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Antes de que este niño sea destetado, será librado Acaz de los del Siria y de Israel del norte. Se cumplió en esa época, pero no agotó ese cumplimiento la profecía, puesto que Mateo dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, significa Dios con nosotros, se lo aplica a Jesucristo. Eso se conoce como el sensus plenior, se cumple plenamente en Jesucristo, pero se cumplió ya en el Antiguo Testamento. Ese es el fenómeno del doble cumplimiento de la profecía en los textos proféticos. Por lo tanto, no hay error acá de interpretación, de aplicarlo a Antíoco y aplicarlo a Anticristo. No hay un error hermenéutico. ¿Se entendió esa parte, mi querido hermano? Por favor, si no lo entendió, me dicen, por favor. ¿Todo claro? Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Tiempo y medio tiempo, del verso 25. Tiempo, un año, 2 años y medio año, 3 años y medio entonces. O sea, serían 1260 días. Esto se repite en Apocalipsis. 42 meses, según Apocalipsis 11, 12, 2, 3. Sin embargo, otros comentaristas sostienen que estas palabras caracterizan la intensidad de la persecución del cuerno pequeño. La expresión misma cronológicamente es indefinida. El significado es claro. El poder del cuerno pequeño ha de aparecer durante un tiempo, luego durante 2 tiempos, y así se expresa simbólicamente la duplicación de la intensidad del poder del cuerno pequeño. Como estamos ante textos que son proféticos, entonces es propio de, de la escatología y los textos apocalípticos la pluralidad de interpretaciones. Deben acostumbrarse cuando trabajamos con escatología y, y Apocalipsis, la duplicidad y variedad de interpretaciones. Que para mí especialmente no es confuso, más bien se enriquece la interpretación del libro. Continuemos. Le voy a borrar esto, del doble cumplimiento de la profecía. Durante el reinado de Belsasar, tiene más visiones, del capítulo 8, en el tercer año del reinado del rey Belsasar, aquí estamos en el año entonces 536, ¿eh? 503, no, a ver, Belsasar, no, no estamos en el 536, todavía estamos en la época del Imperio Babilónico. Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa,
que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Ya, aquí vamos a ver qué nos dice esta porción. Un carnero de dos cuernos. Esto es lo que ve. Un macho cabrío con un cuerno notable delante de sus ojos. La pelea entre el carnero y el macho cabrío, se describe en versos 6 y 7. El resultado de la pelea en el verso 8 al verso 9. La interpretación de esta visión. Los 2300 tardes y mañanas, del verso 14, todo el periodo de las abominaciones de Antíoco Epífanes se extendería desde el alrededor del año 171 hasta el año 165, y luego el santuario sería restaurado. Bastante tiempo fue profanado el templo de Jerusalén, ¿eh? Es decir, estuvo Zeus, la estatua del dios Zeus, griego, en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén, desde el año 171 hasta el año 165. Se sacrificó cerdos, que era el animal sagrado para Antíoco Epífanes, para los griegos, desde el año 171 al año 165. Harto tiempo, ¿eh? Matando cerdo, un animal impuro para los judíos, en el lugar sagrado de los judíos, que es en el mismo templo. El carnero, el carnero son los medos persas, verso 10, verso 20, perdón. El macho cabrío es Grecia, verso 21. El cuerno que fue quebrado y surgieron otros cuatro, es claro, ¿eh? El cuerno que fue quebrado y surgieron de esos cuatro son los cuatro generales de Alejandro Magno, una vez que murió Alejandro Magno, que se dividieron el imperio de Alejandro Magno. Uno de los cuatro que se levanta indica Antíoco Epífanes, verso 23, 26, surgió en el año 175, antes de Jesucristo. Tomó el título de Teos Antíoco. Epífanes significa Antíoco, el dios ilustre. El nombre que se puso el hombre, ¿eh? Claro, se creía Dios, por eso se puso Teo Antíoco Epífanes. Antíoco, el dios fue ilustre. Se hizo pasar por Dios, es lo que nos dice la escritura, se hizo pasar por Dios. Él tendría la misma característica, la característica del futuro. Durante el reinado de Darío, ahora estamos en el periodo de los medos persas. Aquí nos menciona el pasaje bíblico. Darío puede ser Gubaro, dicen algunos autores, gobernador designado por Ciro el Grande. Es la opinión que parece tener mucho más fuerza. En el capítulo 6, verso 1 al 28, Dios conserva su honor en tierra profana. Darío, el rey de Babilonia, después de la gran liberación de Daniel de las fauces de los leones, glorificó a Dios. Reconoce que Dios es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio permanece hasta el fin de los tiempos. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, en el verso 27. Otro rey, Nabucodonosor, reconoce quién es el que gobierna, y también Nabucodonosor se dio cuenta quién realmente es un Dios maravilloso, extraordinario, que conoce los secretos del corazón, los sueños, los interpreta, guía los acontecimientos históricos, con la visión del coloso, del árbol que fue destruido. Belsasar es un hombre que no reconoce nada. Murió borracho y un profano. En cambio, acá tenemos a Darío, otro gobernador que sí reconoce al Dios del cielo. En el capítulo 9, verso del 1 al 19, Daniel confiesa el pecado del pueblo. Se encuentran los atributos de Dios de Daniel cuando ora a favor de su pueblo. Reconoce Daniel que Dios es misericordioso, en el verso 4 y el 18. Reconoce que Dios es justo, verso 7, 14, el verso 16. Recuerde que ellos se encuentran en Babilonia, cautivos. Y Dios es misericordioso porque ha preservado a su pueblo de la cautividad, ha protegido a su pueblo también, ha librado, ha demostrado su poder en medio de la cautividad. Por eso menciona acá que es misericordioso. Y es justo.
Está confesando los pecados del pueblo, recuerda Daniel acá. Dice que es justo, por eso que se fueron a la cautividad. Por eso que Israel ya no existe, existe solamente los judíos. Él paga conforme a sus obras. Reconoce los pecados del pueblo. El pueblo ha sido rebelde, ha sido desobediente también. Reconoce que no guardaron la ley. Reconoce Daniel que el pueblo no se convirtió al Señor. Todos esos elementos se encuentran en la confesión de Daniel. Recibe la revelación de los acontecimientos futuros. En el capítulo 9 estamos, verso 20 al verso 27, la muerte del Mesías después de las 70 semanas. Todo eso es lo que vemos en esta sección, capítulo 9, verso del 20 al 27. Aún estaba hablando, orando y confesando mis pecados y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y las profecías y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Habla acerca de la muerte del Mesías ya en el profeta Daniel. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre y la ofrenda, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí tenemos la profecía de las famosas 70 semanas. Con respecto a las 70 semanas, hay varias escuelas de interpretación. Está la escuela racionalista, considera las 70 semanas como una cuestión totalmente del pasado. Según esta escuela, el libro de Daniel fue escrito cerca del año 165 antes de Jesucristo, de modo que su autor escribió asuntos que ya habían ocurrido. No hay 70 semanas en espera entonces. Todo esto ocurrió antes del año 165 para la escuela racionalista. Se cumplieron en el pasado, según otra escuela. Edward Jung, el que señala este punto de vista. Este punto es amilenarista, aunque no todos los de esta posición teológica están de acuerdo con sus conclusiones tocantes esta semana. Las 70 semanas tuvieron su cumplimiento en el pasado, pero de la manera siguiente. La semana 1 a la 7 se cumplieron entre el tiempo de Ciro, es decir, entre el 538 y la época de Nehemías, 440 a.C. Esa es la semana 1 a la 7. La semana 8 a la 69 se cumplieron entre el tiempo de Nehemías y el nacimiento de Cristo, es decir, desde el 440 hasta el siglo I de nuestra era. Esa sería la semana 8 a la 69, según este punto de vista, que todo se cumplió en el pasado. La primera mitad de la semana 70 se cumplió entre el nacimiento de Cristo y la muerte en la cruz. Esa sería la primera mitad de la semana 70. La segunda mitad de la semana 70 se cumplió entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén por los romanos, en el año 70 después de Cristo. Todo esto ocurrió en el pasado. La tercera escuela está representada por este autor Keil, punto de vista amilenarista también. Las semanas, aunque simbólicas, se cumplen del modo siguiente. La semana 1 al 7 ven su cumplimiento con la primera venida de Cristo. La semana 8 al 69 se cumplieron con la aparición del anticristo.
La semana 70 se cumplirá con los hechos que culmina con la segunda venida de Cristo. Ahora la otra escuela de interpretación de las 70 semanas es la premilenarista. Esta escuela sostiene que las 70 semanas equivalen a un periodo de 490 años literales. 79 de estas semanas tuvieron su cumplimiento poco antes de la crucifixión de Cristo. Entre la semana 79 y la 70 hay un intervalo de tiempo en que Dios está cumpliendo su propósito durante esta edad presente. La última semana, la número 70, aguarda un cumplimiento futuro que se corresponde con los juicios de la tribulación y la aparición del anticristo. La semana 70 entonces sería eso, la gran tribulación, culminando con la segunda venida de Cristo para establecer su reinado en gloria. Esas son las 4 escuelas de interpretación acerca de las 70 semanas. Es para marear a cualquiera, ¿eh? Todas las interpretaciones que existen acerca de las 70 semanas. Aquí los que son dados a la escatología tienen, pero material para estar dando conferencias y temas por un año y 2 años completos, las 70 semanas. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a descansar un momento porque